Bienvenidos alumnos a esta segunda parte del módulo 4 del curso básico gratuito de Microsoft Excel 2010. En esta segunda parte vamos a ver un poco de cómo crear series. En Excel usted puede crear series de números a partir del valor de una celda, aumentando o disminuyendo este valor a lo largo de las celdas seleccionadas. Pero primero vamos a ver qué es una serie. Bueno, una serie es una sucesión o lista de números que se van a ir formando siguiendo una cierta regla. Por ejemplo, en la serie 1, 3, 5, 7, 9, cada número se forma sumando 2 al número anterior. Además, las series también pueden estar formadas por fechas o texto. Por ejemplo, la serie mes 1, mes 2, mes 3. Cuando Excel se da cuenta de que a partir de un valor de una celda puede crear una serie, la crea en el conjunto de celdas seleccionadas al arrastrar el controlador de relleno. Ejemplos de datos que Excel reconoce como serie son, por ejemplo, las palabras enero, N, lunes, lun, trimestre 1, prueba 1, cardinal 1, etc. Vayamos a un ejemplo práctico. Aquí vamos a escribir la palabra enero, aquí la palabra lunes, aquí la palabra trimestre 1, aquí la palabra prueba 4 y aquí vamos a colocar cardinal 1. Muy bien, fíjense, yo hago un clic sobre la celda, me voy al extremo inferior derecho, hago un clic con el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia abajo y me armó Excel una serie de meses, desde enero a diciembre. Voy a la palabra lunes, hago clic con el botón izquierdo del mouse en la esquina inferior derecha, tiro hacia abajo y fíjense que Excel me armó otra serie. Es muy importante, por ejemplo, en los días de la semana, cuando llega el día del domingo, luego vuelve a repetir la serie, empezando nuevamente por el día lunes. Vamos aquí, que dice trimestre 1. Bien, vamos a la esquina inferior derecha, llamada controlador de relleno, como habíamos visto en el video anterior. Hago clic con el botón izquierdo del mouse y tiro hacia abajo. Fíjense que acá, como hablamos de trimestres, una vez que llega al trimestre 4, empieza nuevamente por el trimestre 1. Yo generalmente en las explicaciones les voy diciendo el botón del mouse que tienen que apretar porque muchos alumnos principiantes normalmente me preguntan si aprietan el botón derecho o el botón izquierdo. Y siempre les hago la misma aclaración. El botón derecho del mouse es para desplegar algún menú contextual en Windows, o sea, para desplegar un menú. En cambio, el botón izquierdo del mouse
siempre es para seleccionar o para hacer cumplir una orden. Entonces, me voy a parar ahora aquí donde dice prueba 4, voy al controlador de relleno, aprieto el botón izquierdo del mouse, tiro hacia abajo y fíjense acá qué interesante que como empecé en la prueba 4, la serie se arma a partir de allí y aquí no hay un ciclo repetitivo, por lo tanto las pruebas se siguen enumerando sucesivamente. Y a la última celda, en la de cardinal, nuevamente el controlador de relleno, presiono el botón izquierdo del mouse, tiro hacia abajo y aquí también se arma una serie con los cardinales. Entonces, si usted arrastra el controlador de relleno de una celda con algún valor, como hemos visto hasta recién, Excel va a crear la serie a partir de ese dato. Y para muestra basta fijarnos en lo que hemos hecho recién. Excel ha creado las distintas secuencias a partir de los valores de las celdas de la primera fila. En la primera columna ha introducido los meses, en la segunda ha colocado días y en las otras ha seguido conforme lo que había escrito anteriormente. ¿Qué pasaría si quisiéramos copiar los datos de la primera fila en el resto de las filas sin que se armen las series como hemos visto recién? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seleccionar la primera fila, botón derecho, copiar, y aquí voy a ir a pegar esos datos. Fíjense, me voy al controlador de relleno y de allí desplazo hacia abajo. Bien, Excel automáticamente me va a mostrar las series creadas, pero yo tengo aquí en las opciones de autorrelleno, hago un clic con el botón izquierdo del mouse y elijo la opción copiar celdas, de manera tal de que allí me cambie el trabajo que había hecho Excel de crearme series por el de copiar las celdas. Entonces, tenemos la opción o de crear las series o de copiar las celdas. Muy bien. Otra forma para crear series es darle los primeros valores y dejar que Excel calcule el resto de la serie utilizando la misma variación, es decir, siguiendo la misma forma que hemos utilizado nosotros. Vayamos a un ejemplo. Bien, aquí vamos a colocar una fecha. Aquí otra. Aquí vamos a colocar el número 15 y aquí el 18. Y aquí vamos a colocar número 3 y aquí número 13. Muy bien. Vamos a crear entonces una serie a partir de estos valores. Selecciono todos los valores y fíjense, voy a desplazar 3 columnas estos valores. Automáticamente aquí Excel me ha seguido el orden que yo había puesto en los valores iniciales. Fíjense que en la fecha me siguió conservando el día con el mes de diferencia. En el número, que había inicialmente 3 números de variación entre el 15 y el 18, los siguió conservando en la serie numérica a esa variación de 3 números. Y aquí, que empezamos con número 3, número 13, hay una variación de 10, y siguió número 23, número 33, número 43. O sea,
En esta hoja hemos creado unas series a partir de los datos que había en las columnas A y B. O sea, primero hemos escrito los datos de estas columnas y luego hemos seleccionado las celdas con los datos y finalmente hemos arrastrado el controlador de relleno hasta la celda E3. Y se han formado las series con los valores que habíamos seleccionado inicialmente, teniendo en cuenta esa variación entre los dos primeros valores que habíamos escrito en las columnas A y B. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos que al arrastrar el controlador de relleno no se cree ninguna serie? Por ejemplo, vamos a poner aquí el valor N y el valor J1. Muy bien, fíjense lo siguiente. Yo selecciono las dos filas, voy al controlador de relleno, clic izquierdo, arrastro y como verán se me ha formado la serie con los meses y la correlatividad de J1, J2, J3, etc. Ahora, como les decía, yo no quiero que se me arme esta serie. Muy bien, voy a deshacer esto y voy a hacer clic con el botón izquierdo en el controlador de relleno, pero también voy a tener pulsada la tecla Control. Y voy a arrastrar. Suelto el botón izquierdo del mouse, suelto la tecla Control y fíjense que aquí, si yo he tenido pulsada la tecla Control, no se han creado las series que había creado anteriormente, sino que se han copiado simplemente los datos. Indudablemente siempre va a disponer del menú del botón de opciones de autorrelleno, con lo cual también podríamos crear la copia de las celdas desde allí. Voy a repetir el proceso para que quede claro. Primero voy a dar marcha atrás. Ahí está. Fíjense, hago clic con el botón izquierdo en el controlador de relleno, presiono la tecla Control, suelto el botón izquierdo del mouse, suelto la tecla Control y aquí me aparece el botón de opciones de relleno. Si yo quiero crear ahora una serie de relleno a partir de esto que he copiado, no hay ningún problema, selecciono serie de relleno y fíjense que automáticamente de pasar a copiar las celdas me ha pasado a crear una serie. Entonces vimos cómo de crear una serie copiamos celdas y ahora en este paso de copiar celdas hemos pasado a rellenar una serie y crear una serie. A veces los alumnos me preguntan, profesor, ¿podemos crear algún tipo de serie pero con valores descendentes? Es decir, que los números sean cada vez menores. Sí, no hay ningún problema. Para este caso hay que moverse en sentido contrario al que hemos utilizado para crear la serie. Por ejemplo, si yo aquí coloco el número 10 y aquí coloco el número 9, entonces fíjense, yo selecciono ambos números, hago clic en el controlador de relleno y en vez de ir para abajo voy a ir para arriba, sentido contrario. Y fíjense que se me ha creado una serie descendente.
vuelvo a repetirlo. Coloco aquí un valor, por ejemplo, el valor 100 y aquí el valor 90 y selecciono ambas celdas, clic izquierdo en el controlador de relleno, voy en sentido contrario y se me crea una serie con valores descendentes. Este en el caso de crear una serie en las columnas. Vamos a las filas. Aquí coloco el valor 100 y aquí coloco el valor 90 y fíjense, selecciono ambas columnas y me muevo en sentido contrario y se me ha creado una serie con valores descendentes. Recuerde que debe sobrepasar los límites de la selección de celdas porque si no se van a borrar los datos. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, otra pregunta que me hacen los alumnos es cómo crear una serie de números, pero solamente escribiendo un valor en una celda. Bueno, esto es bastante sencillo. Vamos a colocar el número 1 y luego voy a seleccionar la celda, voy a hacer clic con el botón izquierdo del mouse en el controlador de relleno y antes de moverlo voy a presionar la tecla control. Y ahora sí voy a mover hacia abajo el mouse, suelto el botón izquierdo del mouse, suelto la tecla control y se me ha formado una serie a partir de un solo valor. Bien, vamos a otro concepto. Si usted arrastra el controlador de relleno con el botón derecho del ratón, al soltar el botón va a aparecer un menú contextual en que hay distintas opciones para rellenar celdas y crear series. Por ejemplo, yo aquí coloco el valor 1, botón derecho del ratón sobre el controlador del relleno, suelto, y aquí me aparece este menú contextual. Fíjense que si yo quiero crear, por ejemplo, una serie de relleno, voy aquí y creo la serie de relleno. Vamos de vuelta, coloco el número 1 sobre el controlador de relleno, botón derecho del mouse, voy hacia abajo y aparece para copiar celdas, serie de relleno, rellenar formatos solos, rellenar sin formatos. Y aquí, bueno, tenemos otras opciones como rellenar días, días de la semana, meses, años, hacer una tendencia lineal, una tendencia geométrica y una opción también para las series. Con este menú usted puede elegir si quiere copiar las celdas, como ve, o crear una serie o también trabajar algún tipo de tendencia. Y como se ve allí también, rellenar una serie con los días de la semana, no van a aparecer en ese caso los sábados y domingos, o rellenarlo con días donde van a aparecer sí los sábados y domingos. También puede a partir de una fecha rellenar con días, con meses o con años. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí voy a hacer la serie de relleno. Vamos a poner, por ejemplo, una fecha 16/01/2007. Doy Enter. Y aquí fíjense que hago botón derecho, tiro hacia abajo y ahí tengo habilitado para rellenar. Con días, me relleno los días, voy a colocar de vuelta la fecha y en este caso botón derecho sobre el controlador de relleno y voy a rellenar con meses y aquí voy a volver a escribir la fecha
y voy a rellenar con los años para que ustedes vean justamente la variación entre rellenar con días, rellenar con meses y rellenar con años. Bueno, en Excel usted mismo también puede crear sus propias listas para que al arrastrar el controlador de relleno se rellenen las celdas con los valores que usted haya elegido. Para esto hay que ir a la pestaña Archivo, elegir Opciones y allí vamos a Avanzada. Nos desplazamos hacia abajo y en el botón donde dice Modificar listas personalizadas hacemos un clic en él, se nos va a abrir una nueva pestaña y aquí por ejemplo vamos a hacer una lista personalizada de nombres, por ejemplo María, José, Eduardo, Andrea, Mariana y le damos agregar. Fíjense, yo acá ya había creado también otra lista anteriormente. Cuando uno a esta lista no la quiere más, se hace clic sobre la lista, se pone eliminar y se elimina la lista. Bueno, pero volviendo ahora a la lista esta que yo creé recién, cuando uno crea nuevas listas de datos, lo único que tiene que hacer es escribir los distintos valores de las listas, que puede estar separado por coma o en distintas líneas, aquí donde dice entradas de la lista. Vamos a hacer otra, por ejemplo, con nombres de marcas, Microsoft, Apple, Nokia, Sony, HP. Entonces, fíjense que aquí yo, separado por coma, pongo agregar y se me ha agregado la lista. Fíjense, esta empieza con María y esta empieza con Microsoft. Entonces, yo voy a poner aquí aceptar y aceptar. Muy bien. Entonces, en la hoja, por ejemplo, cuando yo escribo María y hago botón izquierdo del mouse aquí en el controlador de relleno, tiro hacia abajo y me crea la lista que yo había hecho recién y con María que vuelve a repetirse. Y acá voy a poner Microsoft y voy a hacer clic con el botón izquierdo del mouse en el controlador de relleno, voy a ir hacia abajo y ahí me queda la lista que yo he creado recientemente. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense cómo también se puede usar el cuadro de listas personalizadas. Yo acá voy a crear, por ejemplo, en esta hoja, otra lista. Voy a poner mesa, silla, sillón, cama, ropero, mesa de luz. Bien. Voy a ir a archivo, voy a ir a opciones, voy a ir a avanzadas, voy a buscar el botón que dice modificar listas personalizadas. Pero lo que voy a hacer ahora es importar una lista desde celdas indicadas en la hoja de cálculo. O sea, hago clic aquí en este cuadradito y marco las celdas que tienen la lista que yo he creado recién, vuelvo al cuadradito y le pongo importar.
Fíjense en la entrada de lista cómo se me ha creado aquí abajo y en entradas de listas la lista. Voy a poner aceptar, aceptar y fíjense aquí. Voy a escribir mesa y me voy a hacer clic con el botón izquierdo del mouse, tiro hacia abajo y fíjense que vuelvo a crear la lista. O sea que yo puedo tener dentro del cuadro de listas personalizadas listas que he confeccionado en una primera hoja de cálculo y las quiero importar a ese cuadro de listas personalizadas. Para eliminar las listas que uno haya creado, bueno, es sencillo, volvemos a archivo, opciones, avanzadas, vamos hacia abajo al botón modificar listas personalizadas y ahí me paro en la lista, elijo eliminar y viene la confirmación para eliminar, me paro en esta lista, elijo eliminar, viene la confirmación para eliminar, me paro en esta otra lista, coloco eliminar y la confirmación para eliminar. Aceptar, aceptar y listo. De esta manera yo he trabajado con listas personalizadas. Bien, y antes de terminar, quiero darles dos pequeños consejos a modo de trucos, como siempre les doy en los videos. El primero de ellos es decirle que otra forma de crear series descendentes es poniendo los valores en las que empezará la serie directamente. Por ejemplo, si yo escribiera aquí los valores 0 y abajo coloco -1, entonces fíjese que al seleccionar los dos valores e ir hacia abajo, la serie continuará siendo descendente. Vamos de vuelta al lado, coloco 100 y aquí coloco 90, selecciono los dos valores y aquí tendré una serie descendente nuevamente. Por último, decirles que si yo aquí escribo, por ejemplo, una fecha, y luego voy hacia abajo con el botón derecho, todas estas opciones que me están apareciendo en este menú dependen del dato que haya en la celda o celdas seleccionadas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo colocado una fecha, entonces me van a aparecer las opciones de fecha como aquí se los estoy mostrando. O sea, si el dato no fuese una fecha, esas opciones se verían de color gris, o sea, no se podrían seleccionar. Todo lo que va a mostrar este menú o las opciones habilitadas de este menú van a ser siempre teniendo en cuenta el dato que está en la primer celda de la serie. Bueno, hasta aquí estos dos pequeños trucos del tema series. Y bien, alumnos, de esta manera terminamos esta segunda parte del módulo 4 del curso básico gratuito de Microsoft Excel 2010. Recuerden practicar, así afianzan estos conceptos que son muy interesantes y muy útiles al momento de trabajar con Excel. También recuerden que abajo en el video aparece una dirección de mail para cualquier consulta que me quieran hacer. Yo soy Juan José Talenti, soy el director general de aulamagnavirtual.com.ar y los espero allí o aquí en este canal de YouTube Aula Magna Virtual Free
para que puedan capacitarse en forma gratuita. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.